Hello and welcome to English Express. En la clase de hoy vamos a trabajar el pasado simple y el pasado continuo. Empezamos por el past simple y nos preguntamos, why do we need to use the past simple? ¿Por qué necesitamos usar el pasado simple? Para empezar, es para describir acciones terminadas o situaciones en el pasado. Imaginemos la siguiente situación. I went to Paris last summer. Se puede decir también last summer I went to Paris. En ambos casos, fui a París el pasado verano. En lugar de went, podríamos haber dicho I traveled to Paris o I visited Paris last summer. También se usa para decir que algo ocurrió después de otra cosa. Veamos. When I came back home, cuando volví a casa, I had a shower, me di una ducha. Then I had dinner, luego cené. Veamos cómo se forman las oraciones de pasado simple con el verbo to be. En afirmativa, vemos que I, he, she, it llevan was y you, we, they llevan were. I was here yesterday. You were here yesterday. En negativa, cambiamos was por wasn't y were por weren't. I wasn't there last week. You weren't there last week. Y en las preguntas, invertimos el orden del pronombre y el verbo to be, was, were. Fijaros. Was I, was he, was she, was it in this school last year? Were you, were we, were they in this school last year? Veamos el pasado simple de verbos regulares e irregulares. En forma afirmativa, I worked yesterday, you began yesterday. Vemos que en este caso el verbo es el mismo para todos los pronombres. En forma negativa, I didn't work yesterday, you didn't begin yesterday. Vemos que la negación se hace con didn't, que es la forma contraída de did not. Y en forma de pregunta, comenzamos por el auxiliar did. Did you work yesterday? Vemos que en este caso, al igual que en la forma negativa, el verbo no cambia y todo el peso de la oración en pasado recae en el auxiliar did. Si queremos hacer preguntas con partículas interrogativas como what, where, when, why, who o how, vemos la siguiente estructura. Partícula interrogativa, did, sujeto, verbo y complemento. What did your dad think about the film? ¿Qué pensaba tu padre de la película? Veamos algunos ejemplos del pasado simple. I had a terrible headache yesterday. Ayer tuve un terrible dolor de cabeza. La negativa, I didn't have a terrible headache yesterday. Y la pregunta, did you have a terrible headache yesterday? She left home early yesterday. Ella se marchó de casa pronto ayer. La negativa, she didn't leave home early yesterday. La interrogación, did she leave home early yesterday? Y finalmente, my dad caught a cold when he was in the countryside. La negativa, my dad didn't catch a cold when he was in the countryside. Y la pregunta, did your dad catch a cold when he was in the countryside? Veamos ahora el pasado continuo. Como podéis ver, se hace con la estructura was, were, seguida del verbo en ing. De forma afirmativa, you were working yesterday o I was working yesterday. En forma negativa,
You weren't working yesterday. I wasn't working yesterday. Y en forma de pregunta, como siempre, recordar que anteponemos el verbo be al pronombre o sujeto. Were you working yesterday? Was I working yesterday? Al igual que antes, cuando queremos introducir una pregunta con una partícula interrogativa, la estructura que tenemos que seguir es partícula interrogativa, was o were, sujeto, verbo en forma ing y el complemento. What were you doing when you crashed your car into the tree? ¿Qué estabas haciendo cuando te estrellaste con el coche contra el árbol? I was answering a phone call. Estaba respondiendo al teléfono. Y ahora nos planteamos, when do we use the past continuous? Veamos el primer ejemplo. At 4 o'clock this afternoon we were reading. A las 4 de esta tarde estábamos leyendo. Vemos que estamos hablando de una actividad en progreso en el pasado. Si os fijáis en la línea temporal y nos vamos mentalmente a las 4 de la tarde, estamos leyendo o estábamos leyendo. We were reading. En el segundo ejemplo, the old man was wearing a suit and he was singing an old song. En este caso estamos describiendo escenas en una historia. Y en el último ejemplo, I was watching TV when suddenly I heard a loud noise. Yo estaba viendo la tele cuando de repente oí un ruido muy fuerte. Vemos que se trata de una actividad en progreso en el pasado que es interrumpida por una acción repentina. Si os fijáis en la línea temporal, en un momento del pasado durante el cual yo estaba viendo la televisión, ocurre algo muy concreto y muy corto en el tiempo. Oí un ruido muy alto, muy fuerte. I heard a loud noise. Vemos ahora que las palabras while y as, que significan mientras, se usan generalmente en oraciones de pasado continuo. As the teacher was explaining the lesson, his phone rang. Mientras el profesor estaba explicando la lección, su teléfono sonó. Vemos que when, cuando, aparece en oraciones con pasado simple. When the accident happened, I was finishing my work. Cuando el accidente ocurrió, yo estaba terminando mi trabajo. La palabra when aparece en la parte de la oración donde usamos el pasado simple. Vamos a terminar con unos cuantos ejemplos. En el primero, she was talking to her friends when I came in the classroom. Ella estaba hablando con sus amigos cuando yo entré en la clase. Negativa, she wasn't talking to her friends when I came in the classroom. Interrogativa, was she talking to her friends when I came in the classroom? Y otra posibilidad de pregunta, why was she talking to her friends when I came in the classroom? ¿Por qué ella estaba hablando con sus amigos? En este ejemplo, my brother was sleeping when the alarm clock went off. Mi hermano estaba durmiendo cuando el despertador sonó. Negativa, my brother wasn't sleeping when the alarm clock went off. Interrogación, was your brother sleeping when the alarm clock went off? Y otra posibilidad de pregunta, what was your brother doing when the alarm clock went off? ¿Qué estaba tu hermano haciendo cuando sonó el despertador? Último ejemplo. The runners were working out yesterday at 5 p.m. Los corredores estaban entrenando ayer a las 5. Negativa. The runners weren't working out yesterday at 5 p.m. Interrogativa. Were the runners working out yesterday at 5 p.m.? Y otra posibilidad de pregunta. Where were the runners working out yesterday at 5 p.m.? I hope this will be useful to you. Bye!